Buenos días, profesor. Para el trabajo final hemos escogido el tema del Mundial 78 de Argentina, teniendo como problemática base de nuestro proyecto el contexto político que se vivió durante la realización de la Copa Mundial Argentina 78. En primer lugar, describiremos un poco lo que fue este evento. La Copa Mundial Argentina 78 fue llevada a cabo desde el 1 de junio hasta el 25 de junio de 1978. Lamentablemente, el torneo se jugó en medio de una dictadura y mismo estado sede. El primer punto que tratar es la elección de la sede. Tal y como se menciona Stephanie Turle en su escrito La Copa Mundial 1978, la manipulación de la Junta ante el mundo, los eventos deportivos otorgaban al lugar donde se desarrollaba un estatus especial y a la vez traía orgullo a sus habitantes. Argentina intentó ser anfitrión de la Copa del Mundo reiteradas veces. Sin embargo, fue en 1966 cuando la FIFA decidió elegir la sede para el Mundial del 78. Al igual que Argentina, México también se presentó como candidato, pero se retiró por ya haber sido anfitrión en el Mundial de 1970. Con respecto a la organización del evento, al presidente de facto, Jorge Rafael Videla, le importaba la Copa Mundial, pero no por el deporte en sí, sino porque la organización, el buen juego y la victoria le harían adquirir más poder y así podría extender su dictadura. Para esto se creó el ente autárquico Mundial 78. En líneas generales tenía como objetivo armar la agenda del torneo y mejorar las finanzas. Por otro lado, los medios se centraron en el evento creando una cortina que escondía todos los problemas políticos, sociales y económicos del país. Para terminar esa primera parte mencionamos a los países que participaron en este evento. Estuvieron presentes Argentina por ser anfitrión, Austria, Brasil, Escocia, España, Francia, la República Federal de Argentina, la República Islámica de Irán, Suecia y Túnez, quedando como campeona la selección de Argentina, subcampeona la selección de Países Bajos y en tercer lugar la selección de Brasil. Esta situación política que vivía Argentina en la década de 70 fue una situación complicada protagonizada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, donde fue derrocado el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, pasando a gobernar una dictadura militar dirigida por 3 comandantes de las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando empezó la época más cruel y sangrienta en la historia argentina. La dictadura militar comenzó destituyendo y destructurando varios organismos como la Corte Suprema de Justicia y las cámaras legislativas. Luego pasó a la disolución del Congreso y los partidos políticos. A nivel social, las personas vivían una pesadilla, ya que según Martínez Pardo, el objetivo central de esta dictadura era eliminar mediante el secuestro, la tortura y el asesinato a la izquierda, y para cumplir estos objetivos, medidas como la declaración de un estado de sitio y la pena de muerte para aquellos que estuviesen en contra de la patria fueron impuestas. El terrorismo de Estado fue pan de cada día para el pueblo argentino. Se dieron atrocidades como el secuestro indiscriminado de bebés, en donde secuestraron a más de 500 hijos de los detenidos o desaparecidos. También crearon 500 centros clandestinos en donde asesinaron y torturaron aproximadamente 30.000 personas, básicamente a aquel que estaba en contra de lo que decía la dictadura. Esta dictadura, el establecerse como una estructura clandestina para la represión de los opositores que incluían secuestros y desapariciones forzadas, mecanismos ilegales para asesinar personas y disponer de sus cadáveres, la desinformación a través de los medios de comunicación, entre otros. Esta respuesta a las denuncias por las violaciones de los derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la dictadura intentó justificar su accionar clandestino sosteniéndose que supuestamente era necesario vincular el tema de los derechos humanos como medio para preservar la seguridad nacional. Según Natalia Bocanegra Gómez, en el artículo Más allá de la tribuna, Argentina y el Mundial del 78, se menciona que a pesar de todos los esfuerzos para mantener en secreto lo que sucedía, la Junta no contó con que las madres, las abuelas y los familiares de los desaparecidos se organizarían con el fin de denunciar como atajo al Mundial y hacerse escuchar. Lo que sabemos que los primeros CCD fueron instalados en 1975, donde en Buenos Aires hubo 60 centros y 5 grandes fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y el Club Atlético en la ciudad de Buenos Aires, el Campito, Campo de Mayo, el Vesubio en la provincia de Buenos Aires y la Perda en Córdoba. El más recordado era el Campito, Campo de Mayo, que se convirtió en el mayor centro clandestino de detención, pasando más de 5.000 prisioneros, de los cuales solo 43 sobrevivieron. Una escalofriante cifra
cifra de hoy en día el pueblo no olvida. Según Adriana Taboada, integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte, menciona: volvemos el campito para sostener la memoria, donde recorren las calles de Buenos Aires para recordar a los más de 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar argentina de 1976. El LEAN, que fue una entidad creada por la dictadura, que dirigía en Argentina en 1976, que tenía como objetivo la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. Todo esto se dio bajo el golpe de Estado que hubo en Argentina en el 76, el derroco de la presidencia a María Estela Martínez de Perón. Hubo un decreto que permitió el LEAN 78 que pudiera abstenerse de presentar informe de su gestión. Dentro de las principales muestras de corrupción que hubo en esta entidad, se dio cuando la organización costó 10 veces por encima de lo que había previsto. En este punto buscamos definir de qué manera la dictadura del presidente Videla tuvo un fortalecimiento político durante el Mundial Argentina 78, puesto que el deporte fue utilizado como un elemento distractor para tapar las atrocidades de la dictadura. De esta manera, el pueblo argentino desconocería la situación real en la que vivía en ese entonces. Asimismo, los medios tuvieron un rol importante, puesto que expresaban el verdadero trasfondo de lo que sucedía en el país durante el Mundial. A esto se le suman la campaña anti-Argentina y la campaña antigobierno, así como la famosa victoria del 6-0 del partido entre Argentina y Perú. Por un lado, la campaña anti-Argentina fue creada para controlar y minimizar las críticas extranjeras, así como difundir los artículos argentinos durante la Copa del Mundo, siendo esta campaña comandada por el Estado argentino. Según el autor Yonto, hombres y mujeres repetían generalmente lo que habían visto en la televisión o lo que habían leído en las revistas. Se creía que había dos países, uno fantasioso, el de la campaña que llamaban anti-Argentina, y otro el que florecían en la abundante y colorida publicidad de los militares y las empresas privadas que apoyaban a la causa. Por otro lado, el partido Argentina versus Perú fue muy cuestionado debido a que el albiceleste necesitaba anotar 4 goles para poder clasificar a la siguiente etapa. Sin embargo, este venció por 6-0, logrando el escandaloso triunfo, y de esa manera distrajeron al pueblo, ya que según Julia Kristeva, todos los diarios hicieron foco en la armonía que se vivía en el país y los unidos que estaban los argentinos con el Mundial, mismo discurso que pretendían construir los militares que utilizaban el torneo como pantalla. En síntesis, podemos decir que la realización del Mundial de 78 trajo consigo varias irregularidades, ya que durante todo este proceso argentino se regía bajo una dictadura que podía ejercer su gobierno sin una estructura y de esa forma reprimir a los opositores. Durante esta época, el gobierno de Argentina quiso limpiar su cara y realizar un mundial para que todo el mundo esté concentrado en eso más que no en los atropellos que se cometían con la población. Por otra parte, se pudo concluir que hubo mucho más desfase de dinero, pues el costo del mundial excedía 4 veces del presupuesto inicial. Los países que se rigen bajo una dictadura están destinados a no tener un control a nivel general de todas las operaciones que manejan. Es por ello que caen en crisis política, económica y social. Argentina, durante la época que la dictadura hizo varios atropellos contra sus ciudadanos y con la excusa perfecta del mundial, quiso tapar todo con el fin de que el extranjero tuviera una percepción de un país que lleve todo en orden.